Bienvenidos a una nueva inmersión, amigos. Esta vez nos adentramos en la vida y crímenes de Carl Panzram. Carl Panzram. Exactamente, un asesino en serie estadounidense. De principios del siglo XX. De principios del siglo XX, un personaje siniestro famoso por su brutalidad extrema y por lo que es aún más escalofriante su absoluta falta de remordimiento. Efectivamente, Panzram no solo cometía actos terribles, sino que se jactaba de ellos. Se jactaba. Desde que os lo ilustre, Sí, por favor. este hombre afirmó haber violado a más de 1000 hombres, haber asesinado a 21 personas y haber cometido un número incontable de robos e incendios. Increíble. Una barbaridad. Y lo más impactante es que todo esto está documentado. Para esta inmersión nos basaremos en la página de Wikipedia de Panzram, Ah, interesante. desgranando los hechos de su vida, para intentar comprender cómo una persona puede convertirse en alguien como él. Claro. Su infancia, su entorno, o algo más profundo e innato. Empecemos por el principio. Carl Panzram nace en 1891 en una granja de Minnesota, En una granja. en el seno de una familia pobre de inmigrantes prusianos. Inmigrantes prusianos. Imaginad una infancia marcada por la ausencia del padre y por la violencia familiar. Ya a los 12 años comete su primer delito, un robo que lo lleva a un reformatorio. Un reformatorio que, según sus propias palabras, Sí, se convirtió en su particular infierno. Describió el reformatorio como un lugar donde aprendió a mentir, robar, incendiar y matar más que cualquier otra cosa. madre mía. Si a eso le sumamos la violencia y el abuso que sufrió allí, podemos empezar a entender el impacto que tuvo en su desarrollo. Sin duda. Y es importante no olvidar el contexto social de la época. Claro. La pobreza, la falta de oportunidades, un sistema judicial más punitivo que rehabilitador, todos estos factores creaban un caldo de cultivo perfecto para la delincuencia. Totalmente de acuerdo. De hecho, tras salir del reformatorio, Panzram nunca logró enderezarse. Suceden los encontronazos con la ley. Cada vez por delitos más graves, incendios, provocados robos, incluso se alista en el ejército. En el ejército. Pero su insubordinación lo lleva a una corte marcial Claro. y finalmente a la cárcel militar de Fort Leavenworth. Y aquí viene la ironía, es liberado por buen comportamiento. Un comportamiento. En prisión, a pesar de sufrir trabajos forzados y un trato brutal, Panzram continúa con sus actos violentos, llegando incluso a incendiar parte de la prisión. Es como si el paso por la cárcel, en lugar de rehabilitarlo, hubiera exacerbado su ira y su resentimiento hacia todo y todos. Exactamente. Al salir con tan solo 19 años sin hogar ni familia, Panzram se convierte en un nómada del crimen recurriendo a Estados Unidos Recurriendo a Estados Unidos. y dejando un rastro de violencia a su paso. Y aquí es donde su historia se vuelve especialmente escalofriante. ¿Cómo se explican sus crímenes? ¿Qué modus operandi utilizaba? Su objetivo principal eran los hombres, los engañaba con promesas de trabajo o riquezas para luego robarlos, agredirlos sexualmente y en muchos casos asesinarlos. Ya veo. Un ejemplo claro de su crueldad y astucia lo encontramos en el episodio del yate. El episodio del yate. Panzram adquirió un yate Un yate. y comenzó a reclutar marineros en los puertos. ¿En los puertos? Les prometía encontrar oro, pero una vez en alta mar. Los sometía a violaciones y robos. Es decir, utilizaba su inteligencia, que la tenía sin duda, para planificar sus crímenes de forma metódica. Imagino que leer sus memorias escritas en prisión debe ser una experiencia sobrecogedora. Sin duda. En ellas no solo describe sus actos con una frialdad pasmosa, ¿Sí? sino que además deja entrever su filosofía vital basada en la ley del más fuerte. Podríamos considerar a Panzram un nihilista. Podríamos decir que sí. El nihilismo, por explicarlo de forma sencilla, es la creencia de que la vida no tiene sentido ni propósito. Ajá. En el caso de Panzram, esto se traducía en un desprecio absoluto por la vida humana, incluida la suya propia. Ya. En sus escritos podemos observar un odio visceral hacia la sociedad a la que culpaba de su propia corrupción. Y sin embargo, incluso con esa visión tan distorsionada de la realidad en sus escritos, también encontramos momentos de lucidez. No sé si. Sí, en una carta dirigida a Henry Lesser, un guardia de la prisión que se convirtió en su confidente. Un guardia de la prisión. Panzram comenta que en la cárcel, a pesar de tener pocos libros, le trataba mejor que en el pasado. Qué curioso. Y reflexiona diciendo, quizás si hubiera sido así desde el principio, muchas personas no habrían sufrido el destino que él les dio. Yo veo. Una frase que nos invita a reflexionar sobre el impacto que la falta de oportunidades y de un trato humano puede tener en la vida de una persona, No. especialmente en la de alguien vulnerable como era Panzram en su infancia. Una reflexión que nos lleva a preguntarnos, ¿Panzram era un monstruo por naturaleza o fue creado por las circunstancias? Es una pregunta compleja y para acercarnos a la respuesta debemos analizar en profundidad su historia. Adentrémonos en su paso por África, donde su violencia alcanza cotas aún más terribles. Precisamente en la siguiente parte de nuestra inmersión hablaremos de sus crímenes en Angola
y de su posterior captura en Estados Unidos. Retomemos el hilo de nuestra conversación. Tras su paso por la cárcel militar de Fort Leavenworth, Pansram, se embarca en un viaje En un viaje. que lo lleva hasta África. Concretamente, Angola es allí donde, según sus propias confesiones, comete uno de sus crímenes más atroces, la violación y asesinato de un niño. En sus memorias, describe este horrible acto con una frialdad escalofriante, utilizando detalles que ponen de manifiesto su total falta de empatía. Sí. Es en este punto donde la violencia de Pansram alcanza su punto más álgido. Podría decirse que sí, en Angola no solo asesina al niño, No solo al niño. sino que también mata a tiros a un grupo entero de personas que estaban de cacería. Este episodio nos muestra cómo la brutalidad de Pansram se intensifica, llegando a un punto en el que parece disfrutar con el sufrimiento ajeno. Es realmente difícil comprender cómo una mente humana puede albergar tanta oscuridad. Y sin embargo, tras esta espiral de violencia en África, Pansram regresa a Estados Unidos, donde finalmente es capturado en Washington. Y aquí llega otro giro inesperado en su historia. En lugar de negar sus crímenes, Pansram los confiesa abiertamente. Los confiesa abiertamente. Admite haber asesinado a 21 personas, haber cometido miles de robos, hurtos, incendios e incluso haber violado a más de 1000 hombres. Su declaración es escalofriante. Por todas estas cosas no me arrepiento lo más mínimo. Es como si buscara notoriedad, o incluso un castigo ejemplar por sus actos. ¿Qué lleva a alguien a confesar crímenes tan horribles? Puro nihilismo. Desprecio por la justicia. Podría ser una mezcla de ambas cosas. Sin embargo, hay un detalle que añade complejidad a esta ecuación: su relación con Henry Lesser, un guardia de la prisión que se convirtió en su confidente. La figura de Lesser es fundamental para comprender la última etapa de la vida de Pansram, ¿verdad? Exactamente. Lesser, a diferencia de otros guardias, ve en Pansram algo más que un monstruo, lo trata con respeto e incluso lo anima a escribir sus memorias proporcionándole papel y lápiz. Esta conexión humana, aunque parece inverosímil, parece despertar en Pansram una necesidad de compartir su historia, de dejar constancia de su visión del mundo. Es fascinante cómo una persona tan despiadada puede llegar a establecer un vínculo de confianza con alguien como Lesser, que representa precisamente la autoridad que Pansram tanto desprecia. Sin duda, es en sus escritos donde Pansram se muestra más vulnerable, donde podemos entrever las experiencias que lo marcaron y que de alguna manera lo llevaron a convertirse en el hombre que fue. Podríamos decir que sus memorias son una especie de grito desesperado, una forma de justificar sus actos ante el mundo. Es una interpretación posible en sus escritos. Pansram describe su infancia, el maltrato que sufrió, la sensación de abandono, la violencia que lo rodeaba. Y aunque no busca justificarse, sí intenta explicar cómo todas estas experiencias lo moldearon, cómo lo llevaron a abrazar una filosofía basada en la fuerza bruta y el desprecio por la debilidad. Comprender su pasado no excusa sus actos, pero nos ayuda a entender la complejidad de un personaje como Pansram. ¿Y qué hay de su juicio y ejecución? ¿Cómo reaccionó ante la perspectiva de la muerte? Su comportamiento durante el juicio fue desafiante, casi teatral. Actuó como su propio abogado, intimidando a los testigos, incluso al jurado. Al ser condenado a 25 años de prisión, gritó al juez: «Vaya a visitarme». Su rebeldía y desprecio por la autoridad se mantuvieron intactos hasta el final. Es increíble cómo incluso ante la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión, Pansram no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. ¿Y cómo reaccionó ante la pena de muerte? Su reacción fue aún más desconcertante. Se echó a reír, amenazó a quienes intentaban apelar su sentencia, afirmando que él mismo deseaba la muerte. Sus últimas palabras antes de ser ahorcado son escalofriantes. «Date prisa, maldito. Uziel podría matar a 10 hombres mientras estás jugando». Es una imagen impactante que nos deja con una sensación de inquietud. Pansram, aferrado a su odio y a su sed de violencia hasta el último aliento. Analicemos en detalle el significado de sus últimas palabras y la figura de Henry Lesser en la siguiente parte de nuestra inversión para intentar comprender mejor el legado de este personaje tan complejo y contradictorio. Decía: «Date prisa, maldito. Uziel podría matar a 10 hombres mientras estás jugando». ¡Uf, qué barbaridad! Unas palabras que resumen a la perfección su visión del mundo, su nihilismo y su desprecio por la vida humana. Esas últimas palabras cargadas de odio y violencia nos recuerdan que Pansram nunca renunció a su filosofía de la ley del más fuerte. Para él, la vida era un juego cruel. Un juego cruel, en el que solo los más despiadados sobrevivían, y hasta el último momento quiso dejar claro que él era uno de ellos. Es inevitable preguntarse qué habría pasado si Pansram hubiera conocido a alguien como Henry Lesser antes en su infancia o adolescencia, alguien que le hubiera ofrecido un trato humano, que le hubiera dado oportunidad de expresarse sin recurrir a la violencia. La figura de Lesser es fundamental para entender la complejidad del caso Pansram. Por un lado, tenemos al asesino despiadado sin remordimientos que se jacta de sus crímenes. Y por otro, al hombre que escribe sus memorias, que reflexiona sobre su vida, que establece un vínculo de confianza con un guardia de la prisión.
Es como si Lesser hubiera despertado en Panzram una faceta desconocida, una necesidad de conectar con otro ser humano a un nivel más profundo. ¿Crees que Panzram buscaba la redención a través de sus escritos? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Panzram y Lesser nos invita a reflexionar sobre la importancia del trato humano, incluso con aquellos que han cometido actos terribles. El caso de Panzram es una tragedia en muchos sentidos. La tragedia de una vida marcada por la violencia y el abandono, la tragedia de las víctimas que se cruzaron en su camino y la tragedia de un sistema judicial que no supo o no pudo ofrecer una alternativa a la brutalidad. Efectivamente, el caso de Panzram nos obliga a cuestionar la eficacia de un sistema judicial basado en el castigo y nos invita a explorar nuevas formas de abordar la delincuencia, poniendo el foco en la rehabilitación y la reinserción social. Pero más allá del debate sobre el sistema judicial, la historia de Panzram nos interpela a nivel individual. Somos capaces de ver más allá del monstruo y reconocer la humanidad, por distorsionada que esté, que se esconde detrás de sus actos. Esa es la pregunta clave. Si solo vemos monstruos, nos eximimos de la responsabilidad de construir una sociedad más justa, más humana, una sociedad que ofrezca oportunidades a todos sin importar su pasado. El legado de Karl Panzram es una llamada a la reflexión, un recordatorio de que la violencia engendra violencia y de que la única forma de romper este ciclo es a través de la empatía, la comprensión y la búsqueda de soluciones que aborden las causas profundas de la delincuencia. Y no olvidemos la importancia de la educación, del apoyo a las familias, de la creación de entornos seguros para los niños. Solo así podremos construir un futuro donde historias como la de Panzram no se repitan. Esperemos que esta inmersión en la vida de Karl Panzram nos haya ayudado a comprender mejor la complejidad del mal y nos haya inspirado a buscar soluciones para construir una sociedad más justa y compasiva. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión.